Diego y además a Patricia, porque nosotros tenemos la suerte de que en nuestro caso lo hemos invitado a Diego para un seminario de la materia de patología de insectos. Justo se dio que también venía Patricia y bueno, la buena predisposición de todos y a Fernanda se le ocurrió, bueno, unamos las dos charlas y para nosotros estuvo muy bueno y va a ser muy interesante para los alumnos. Bueno, ante todo quiero presentar al doctor Diego Sauca, que es bioquímico y doctor en microbiología por la Universidad de Buenos Aires. Dirige el laboratorio de insumos microbianos en el Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola INTA, donde también se desempeña como investigador. Es investigador independiente de CONICET, tiene una amplia trayectoria también como docente de la UBA y está actualmente en la Universidad de KS. A lo largo de su carrera, Diego ha dedicado su trabajo a investigar bacterias que se utilizan como bioinsecticidas, es un especialista en Bacillus thuringiensis desde su tesis doctoral. Además, ha trabajado con otro tipo de bacterias. Su trabajo incluye el estudio y aplicación de bacterias entomopatógenas como agente de control biológico, como también tanto para el desarrollo del sector público y privado. ¿Sí? Eso también es muy importante. Además, participa activamente en la investigación y producción de bioinsumos para el control de insectos plaga. Además de toda su amplia trayectoria en el campo científico, se ha enfocado en la formación de recursos humanos, tanto de grado como de posgrado, dirección de proyectos y un amplio trabajo interdisciplinario. A nivel institucional, es vicepresidente de la División Agrícola y Ambiental de la Asociación Argentina de Microbiología, editor asociado de la Revista Argentina de Microbiología, representa al INTA en comisiones nacionales sobre bioinsumos y biotecnología agropecuaria, la CONAVIA, y la Comisión Asesora de Bioinsumos de Usos Agropecuarios, CABUA, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Bueno, y hoy nos va a presentar su charla titulada Bacillus thuringiensis, del conocimiento básico a las innovaciones en el control biológico de plagas. Bueno, te agradecemos enormemente tu participación en este seminario y bueno, te vamos a Bueno, buenos días. Muchas gracias, Alejandra, por la presentación. Muchas gracias a todos. Agradezco yo que me dan la oportunidad de compartir esta mañana con todos ustedes acá. Bueno, básicamente me invitaron a hablar un poco sobre esta bacteria que se llama Bacillus thuringiensis y inicialmente, como decía Alejandra, iba a ser una charla para ustedes, los alumnos, así que la fui adaptando para todo el público. Y vamos a ir hablando desde lo que es el conocimiento básico a otras innovaciones en el control biológico de plagas, ¿sí? Como dijo Alejandra, dirijo el laboratorio de insumos microbianos en el Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola del INTA, en Castelar. Es un laboratorio de investigación básica, hacemos desarrollos y también prestamos servicios a terceros, a empresas del sector agropecuario, básicamente. A ver, debe estar no le pusieron el cosito. No, por ahí no lo pusieron. No está puesto esto, a ver. Ponerle cosito. No, sí, está puesto acá. Si no lo paso con el otro. A ver, probemos, espera que toco. ¿No hay una ferrita para el costado lateral? ¿Está prendido? Sí, no, pero está prendido. Sí, está prendido. Tampoco pasa desde acá, ¿eh? No, está apagado. Ah, está apagado. No está. Estaba prendido. Si no, ahora lo llamo no. Ahí está. Lo No, fui pero pasando. lo movió él. Pero Ahí está, ahí empezó. buenísimo. Lo paso desde acá. Bueno, quería empezar con esto, siempre me gusta empezar. Cuando hablamos de control biológico, me gusta poner esta diapositiva y mostrar que el control biológico no es algo nuevo, por lo menos no lo fue tampoco para mí. Yo soy bioquímico de formación, donde estamos en nuestra facultad en farmacia bioquímica de la UBA, está muy orientada a la parte humana, y cuando entré a trabajar en el INTA y empecé a escuchar sobre control biológico, me pareció algo fascinante y algo que yo no tenía conocimiento hasta ese momento. Para mí era algo nuevo, pero leyendo este libro de René Dubos, El Pasteur y la ciencia moderna, del 1962, ahí realmente me di cuenta que no era algo nuevo y que ya Pasteur en su momento
si bien no lo había asociado al control biológico como ese término, ya la idea estaba dando vuelta, ¿sí? Pasteur lo que escribió fue que el insecto debe tener alguna enfermedad contagiosa propia y no sería imposible aislar el microorganismo causante de esta enfermedad. Se podría inmediatamente después producir focos infecciosos artificiales en zonas afectadas por la filoxera. En ese momento, a mediados del siglo XIX, Pasteur estaba estudiando esta plaga, que es una plaga de vid, y que estaba diezmando toda la vid en Francia. Y ahí ya, si bien, como les decía, no se conocía el control biológico como tal, ya se empezaba a hablar de esta idea de inducir enfermedades, por ejemplo, en otros organismos. ¿Pero qué es el control biológico? ¿Sí? Una de las definiciones más usadas es la de Baker y Cook del 74, esta es una versión resumida, en la que dice que es la reducción de la cantidad de inóculo de la actividad de un patógeno lograda mediante uno o más organismos en su ambiente natural, excluyendo al hombre. En este contexto, los bioinsecticidas constituyen una herramienta muy importante en lo que es el control biológico de plagas, de invertebrados plagas. ¿Quién es Bacillus thuringiensis? Sí, es una bacteria, un bacilo gram positivo, que durante la esporulación produce una espora y cuerpos parasporales de naturaleza proteica, conocidos comúnmente como cristales, que no distienden el perfil bacilar. Esos cuerpos parasporales de naturaleza proteica o cristales es el principal responsable de la actividad tóxica de esta bacteria y su espectro de acción dependerá de las distintas proteínas que formen parte de esos cristales. Se han descrito cepas de Bacillus thuringiensis principalmente activas contra larvas de insectos lepidópteros, contra larvas de coleópteros. Hay cepas que son muy activas en larvas de dípteros. Y en menor medida se han descrito cepas activas contra nematos, después les voy a mostrar algunas. Y he contado con los dedos de una mano los reportes que hay con respecto a cepas de Bacillus thuringiensis tóxicas para algunas especies de homópteros, ortópteros, hemípteros. ¿Sí? Tanto las esporas y los cristales forman parte de los bioinsecticidas, que son los bioinsecticidas para el control de plagas más populares a nivel mundial. ¿Cuáles son los síntomas? En realidad va a actuar Bacillus thuringiensis, va a actuar por ingestión. O sea, va a tener que el insecto susceptible, la larva del insecto susceptible, ingerir esos cristales. ¿Y qué síntomas va a generar en las larvas de los insectos? Los podemos resumir en pérdida de apetito, diarreas, regurgitaciones, vómitos, degradación de tejidos. Muchas veces todos esos síntomas van a hacer que la larva, esta es una larva control de anticarsia, se ve alterado su crecimiento y a veces muere muy rápidamente. ¿Sí? Cambios de la coloración, proliferación de bacterias saprófitas y putrefacción. Sí, acá se ve una larva de Rachiclusia nu y ven ese cambio de coloración y generalmente se da ese cambio de coloración comienza en el lugar donde empieza a ejercer su efecto las proteínas, que es a nivel del intestino medio. Esos daños es en una etapa inicial, que después ese cambio de coloración se da a toda la larva. Las propiedades insecticidas o pesticidas, mejor para hablar en un sentido más amplio, de Bacillus thuringiensis, va a estar dado por los factores
factores de virulencia que produce Bacillus thuringiensis, formando parte o no de esos cristales. Ahora vamos a ver. Los principales sí van a estar formando parte de los cristales, pero durante su fase de crecimiento vegetativo, ¿sí? Cuando las condiciones del medio ambiente son propicias, esta bacteria se va a reproducir como cualquier bacteria, ¿sí? Por un mecanismo de fisión binaria, se va a reproducir y durante esa etapa de fase vegetativa puede secretar algunos factores de virulencia que generalmente son factores, la mayoría son factores de virulencia inespecíficos, por ejemplo como la beta-exotoxina, entre otros, y también algunos factores de virulencia que son específicos sobre todo para insectos, ¿sí? Como estas proteínas que ustedes ven acá. No obstante, cuando las condiciones ambientales dejan de ser favorables para el desarrollo de la bacteria, se acaban los nutrientes o en un nicho determinado se acumulan desechos, esa bacteria va a entrar en una fase de esporulación y como les dije antes, la particularidad es que durante esa fase de esporulación, además, Bacillus thuringiensis produce estos cristales de naturaleza proteica y dependiendo de la cepa principalmente son proteínas que conocemos comúnmente como proteínas CRI y hay algunas cepas que además, como las mosquitocidas, pueden tener en esos cristales, formando parte de ellos, proteínas SID. Al finalizar el proceso de esporulación, se va a alisar ese esporangio y va a liberar al medio tanto los cristales como las esporas, y estas esporas pueden perdurar en el ambiente naturalmente por años hasta que las condiciones propicias dan para que la espora germine y comienza el nuevo ciclo de desarrollo. La pregunta es, ¿por qué es importante identificar los factores de virulencia que puede producir Bacillus thuringiensis? Son por dos razones principales, ¿sí? Tiene dos aplicaciones, esta bacteria, dos aplicaciones biotecnológicas principales, aplicaciones biotecnológicas, y una de ellas es su aplicación de esta bacteria como un bioinsecticida, ¿sí? Ese bioinsecticida se aplica con un montón de cuidados, en el mismo sentido como un químico, ¿sí? Se fumiga sobre la planta que quiero proteger y esos bioinsecticidas están formulados tanto con cristales como las esporas. Si bien el cristal es suficiente para la mortalidad, se sabe que las esporas ejercen un efecto sinérgico sobre la actividad pesticida de los cristales. Además, se formulan juntos por una cuestión, desde el punto de vista industrial, es difícil separar, ¿sí? Tanto las esporas y los cristales. En laboratorio lo podemos hacer, pero a nivel industrial no es tan fácil. Entonces se formula todo y además tiene un efecto sinérgico. Y otra aplicación que tienen es que los genes que codifican para las toxinas pesticidas se pueden introducir en plantas o cultivos de importancia económica para generar lo que se conocen como cultivos BT o plantas BT. No sé si han escuchado, pero son plantas que las podemos transformar en plantas insecticidas, entre comillas. Ventajas y desventajas del uso de Bacillus thuringiensis como bioinsecticida. ¿Sí? Una ventaja es que son altamente específicos. Generalmente los bioinsecticidas son específicos para un orden de insectos, a veces para algunas familias. O sea que tienen un impacto en especies no blanco mínimo. Tiene una baja persistencia en el ambiente, ¿sí? Los cristales, las esporas no, pero los cristales sí son degradados por la acción de la radiación ultravioleta, por lo que, bueno, hay que hacer aplicaciones recurrentes. Tiene baja probabilidad de selección de insectos resistentes, algo que no ocurre con los insecticidas químicos. Deben haber escuchado que los insecticidas químicos
generan problemas de aparición, dicen, de resistencia. En realidad es la selección de organismos resistentes, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco por qué. En el caso de los bioinsecticidas es muy baja la posibilidad de que se seleccionen. En realidad, en aplicaciones a campo no hay casi reportes si en condiciones de presión selectiva muy alta en el laboratorio, ¿sí? Pero uno puede decir que no se seleccionan organismos resistentes por aplicar bioinsecticidas a base de Bacillus thuringiensis a campo, ¿sí? Y es posible la aplicación conjunta de bioinsecticidas a base de Bacillus thuringiensis con, por ejemplo, otros bioinsecticidas o con otros agentes químicos, ¿sí? Lo que la constituye como una herramienta muy importante en lo que se conoce como manejo integrado de plagas, ¿sí? Pero como todo, algunas hay desventajas. Por un lado, si bien lo tomábamos como una ventaja, por ahí desde el punto de vista agronómico, que sea tan específico no es tan bueno. Generalmente su acción no es inmediata, si bien se sabe que a las horas, a la 1 o 2 horas que el insecto susceptible ingirió la toxina, la larva deja de alimentarse, pero va a morir, va a necesitar tiempo para morir, ¿sí? Y a la persona en el campo le gusta más que apliques el producto y que caiga por volteo, ¿no? Es otra concepción, ¿sí? Lo que tenemos que, cuando aplicamos estos tipos de bioinsumos. Las condiciones climáticas pueden afectar a la eficacia del bioinsecticida. Si llueve, se puede lavar. La alta exposición solar también degrada la toxina. Por eso el periodo de aplicación también es una desventaja en el que se tiene que aplicar en determinado momento del día, ¿sí? Donde la exposición solar es muy baja. Bueno, y como les decía, nuestro laboratorio, también al trabajar en el INTA, ¿sí? El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el Instituto, como dice, de Tecnología. En un punto, todas nuestras investigaciones, por lo menos tendrían que terminar en algo concreto, ¿sí? Como ustedes saben, no siempre todo, solamente en muy poco porcentaje van a llegar a un desarrollo. Les voy a compartir 2 desarrollos exitosos. No sé si es exitoso, porque hemos hecho muchas cosas interesantes y que no llegan a un desarrollo concreto, pero bueno, ha sido el que nos han reconocido bastante. Y algo que me olvidé decir al principio es que armando esta presentación me di cuenta los fuertes vínculos que tenemos desde el IMISA, desde el INTA, con el CEPAVI. Cuánta interacción hemos tenido todos estos años con muchos grupos y particularmente desde nuestro laboratorio. Sí, y este es uno de los primeros relacionamientos también con este desarrollo que les voy a mostrar acá. Originalmente también hemos tenido colaboración desde el grupo de Victoria. En ese momento también estaba Juan. Y Graciela Benítez. Claro, Graciela era la directora del laboratorio en ese momento. Yo este desarrollo participé, pero medio de costado, y que es el desarrollo de un bioinsecticida bacteriano para combatir el mosquito Aedes aegypti. Esa base está formulado a base de Bacillus thuringiensis, una cerovariedad que se llama israelensis. No conozco controlador biológico más efectivo que esta, ¿sí? Nanogramos de toxinas, mata rapidísimo, la verdad que nosotros siempre contamos lo que el INTA tiene disponible en este momento, y lo que fue en ese momento
lo que se desarrolló en el laboratorio es un protocolo para la elaboración de este bioinsecticida que incluía todo el proceso de cómo mantener la cepa, producirla en el laboratorio, producirla a escala piloto, una formulación, porque no solamente el bioinsecticida va a ser fermentar el microorganismo y ponerlo en un frasco, sino va acompañado de un montón de excipientes. Todo eso en su conjunto forma parte de este desarrollo que oportunamente el INTA lo transfirió a una empresa del sector que fue la encargada de registrarlo, producirlo y comercializarlo. Actualmente ya el convenio con esa empresa fue de 10 años, se terminó. Era una empresa del agro, o sea que lo tenía como algo extra. Pero actualmente este bioinsecticida está siendo producido en la provincia de Salta y está siendo distribuido gratuitamente en la población, ¿sí? Así que estamos muy contentos de eso. Y algo más reciente que se está terminando es una línea de bioinsecticidas bacterianos también, en este caso a base de una cepa nativa de Bacillus thuringiensis que es específica, no es específica para esta especie, que es Alphytobius diaperinus, conocido comúnmente como escarabajo de la cama de pollos. Es una línea de bioinsecticidas que es una formulación líquida y un cebo, ¿sí? La ventaja de a la que llamamos Scarabactus, nos matamos con el nombre, la ventaja que tiene estos bioinsecticidas es que se puede aplicar durante todo el proceso de producción de los pollos, ¿sí? Generalmente esta plaga, escarabajo de la cama de pollos, afecta a los criaderos de pollos parrilleros. Muerden a los pollitos, los lastiman, transmiten enfermedades, largan cutículas que generan alérgenos en el ambiente para los operarios y comúnmente el control de esta plaga entre ciclo de producción y ciclo de producción se limpia todo, se aplica productos químicos, pero después durante todo el resto no se pueden aplicar. Entonces, en ese momento la idea es incorporar este tipo de bioinsecticidas donde estos cebos, la idea es aplicarlo en la periferia de donde están criándose los pollos y hacer aplicaciones focalizadas en donde empiezan a aparecer las larvas. ¿Sí? Volviendo un poquito para atrás, volviendo a hablar de los factores de virulencia, ¿sí? Acá les presento cómo es la estructura tridimensional de las proteínas insecticidas que produce Bacillus thuringiensis, ¿sí? Como ustedes ven, es muy variada, ¿sí? No obstante, las más abundantes y las principales factores de virulencia son de este estilo, tienen una estructura, son las proteínas CRI, en la que esa estructura tridimensional, independientemente de la proteína, de la especificidad que tenga esa proteína, todas tienen en común una estructura tridimensional de 3 dominios. Un dominio 1 que está encargado de formar un poro cuando se insertan ahora vamos a ver cómo es el mecanismo de acción, en el epitelio del intestino del insecto. Un dominio 2 que está asociado, sería el responsable en parte de la especificidad y estaría relacionado con es la región de la proteína que se va a unir al receptor específico en la célula
del insecto susceptible. Y un dominio 3 que también está asociado, también se lo ha asociado con la estabilidad de la proteína y también con la especificidad. ¿Cómo es el mecanismo general? El mecanismo de acción general de las proteínas CRI de 3 dominios. Sí, está muy resumido. Esto es algo muy estudiado, pero en este punto lo vamos a ver muy general y está principalmente estudiado en larvas de insectos lepidópteros. ¿Sí? La larva del insecto susceptible va a ingerir tanto las esporas como los cristales de BT como parte de su dieta. Esos cristales, gracias al pH alcalino del intestino, se van a solubilizar y van a liberar lo que se conoce como protoxina. El cristal en sí no es activo, sino que tiene que sufrir una serie de transformaciones para ejercer su efecto letal en el invertebrado. Y esa protoxina, gracias a enzimas del tipo de las tripsinas, quimiotripsinas que están en el intestino del insecto, van a ir degradándola para generar la toxina propiamente dicha. Esa toxina va a interactuar con receptores del intestino medio de la célula del intestino medio del insecto se van a insertar en esa célula formando poros. Lo que va a hacer es que ocurre un desequilibrio osmótico entre el exterior de la célula y el interior que va a llevar a la lisis celular. Si eso, imagínenselo, ocurre a lo largo de todo el epitelio, se va a dañar ese epitelio, el insecto por eso a las pocas horas deja de alimentarse y muere. ¿Sí? Ese proceso de muerte se puede ver acelerado cuando las esporas pasan al hemocele, encuentran las condiciones propicias para germinar y van a proliferar acelerando el proceso. ¿Sí? Esto es por ahí un poquito más en detalle cómo es el mecanismo de acción a nivel molecular de las toxinas CRI de 3 dominios en lepidópteros. Esto ha sido muy estudiado por muchos años por el grupo de la doctora Bravo en la Universidad Autónoma, en la UNAM, en México. Los cristales con sus protoxinas se van a sufrir cambios por proteasas determinadas, liberando la toxina CRI en forma monomérica. Esas toxinas CRI en su estado monomérico van a reaccionar se van a unir en un principio de una forma con baja afinidad a receptores que están en el epitelio de la célula intestinal, a moléculas del tipo de la aminopeptidasa N, fosfatasa alcalina, para luego sufrir un cambio conformacional y una escisión proteolítica que lo que va a inducir es que se agrupen distintas unidades monoméricas de las toxinas CRI para formar una toxina CRI oligomérica, para formar lo que se conoce como una estructura preporo, que es la que se va a insertar en las células para formar esos poros que yo les comentaba anteriormente. Esto se los quiero comentar un poco para que se entienda un poco lo que voy a comentarle más adelante. Existen asociaciones entre los principales tipos de cristales que produce Bacillus thuringiensis. Cada cepa de Bacillus thuringiensis va a producir un tipo de entre uno o dos cuerpos cristalinos de naturaleza proteica que en muchos casos tiene una morfología determinada, y en algunos casos se ha podido asociar ese tipo de cristal con el peso molecular de la proteína CRI y su espectro de actividad insecticida. ¿Sí? Por ejemplo, la asociación más común y la más conocida es la de un tipo de cristal bipiramidal asociado a un grupo de proteínas que se conocen como CRI1,
que se asocian a un peso molecular de 130 kilodaltons aproximadamente y que tienen toxicidad para insectos lepidópteros. Por ejemplo, también hay algunas cepas que además producen cristales cúbicos asociados a una proteína Cri2 con un peso molecular de 65 kilodalton con actividad tóxica dual, ¿sí? Lepidópteros y dípteros. Después hay otras que son específicas para coleópteros, que se las ha asociado con unos cristales cuadrados aplanados, asociados principalmente a proteínas del grupo Cri3 y a una proteína de 72 kilodaltons. Las cepas mosquitocidas, por excelencia, producen cristales esféricos con una batería de proteínas Cri con estos pesos moleculares. Y más recientemente describimos esta asociación entre cristales ovoides, proteínas Cri8, a una proteína de 130 kilodaltons con actividad tóxica dual para lepidópteros y coleópteros. Con esto lo que quiero decir, conociendo muchas veces el tipo de cristal y el peso molecular, por ejemplo, que está formando esas proteínas, yo puedo llegar a predecir la actividad insecticida de la cepa en estudio, ¿sí? Si bien en el último momento sí o sí voy a tener que enfrentar mi bacteria al insecto que yo quiero evaluar, pero conociendo estas cosas yo puedo llegar a predecir la actividad insecticida. Pero bueno, estas son generalidades y como siempre hay excepciones y son las más interesantes las excepciones. Acá lo que les no quiero que enloquecerlos con los números, ¿sí? A grandes rasgos lo que les quiero mostrar con esta diapositiva son los distintos, a partir de acá lo que vamos a empezar a ver es cómo podemos estudiar en el laboratorio, qué enfoques distintos podemos utilizar en el laboratorio para estudiar los factores de virulencia que tiene Bacillus thuringiensis, ¿sí? Esto es lo que yo llamo un enfoque toxicológico directo, donde básicamente tenemos un cultivo, en este caso fue un estudio en el que trabajamos para la identificación de los factores de virulencia involucrados en la toxicidad para Antonomus grandis, comúnmente conocido como el picudo del algodonero. Es una plaga principal del cultivo de algodón, ¿sí? En la región productora. Si bien por el hábito alimenticio que tiene el picudo ya sabíamos que no íbamos a poder desarrollar un bioinsecticida, sí lo evaluamos en su momento como para ver los factores de virulencia y con el objetivo final de obtener una planta transgénica, ¿sí? Pero bueno, acá usamos este enfoque toxicológico directo donde cultivos de la bacteria, ¿sí? En medios de esporulación, donde yo lo que hago es dirigir el cultivo a la producción de esporas y cristales, ¿sí? En los cristales se supone que voy a tener los factores de virulencia como las proteínas Cri, ¿sí? Las que cristalizan, pero en este caso también queríamos ver si había algún factor de virulencia para esta plaga en el sobrenadante, ¿sí? De los cultivos. Entonces, en ese contexto probamos los cultivos completos de distintas cepas argentinas de Bacillus thuringiensis y algunas otras cepas de referencia que usamos como referencia, y comparamos con los pellets, que los pellets sí, ahí tenemos las esporas y los cristales, y los sobrenadantes filtrados de los cultivos. Bueno, y ahí vimos cepas donde tenían la mayoría diferencias significativas entre los porcentajes de mortalidad entre el pellet y el sobrenadante filtrado, entre el cultivo completo y entre el pellet y el cultivo completo, pero no entre el cultivo completo y el sobrenadante filtrado. Estos análisis los hicimos para tratar de entender cada cepa dónde estaban los factores de virulencia
principales para el picudo del algodonero, ¿sí? Por eso no pretendo que entiendan esto, pero que sí entiendan la idea general. ¿Sí? Después vimos con otras diferencias significativas entre distintas fracciones. Lo que llevamos como conclusión de esto, sí es importante, es que los principales factores responsables de la toxicidad para el picudo del algodonero no estaban en los cristales, sino en el sobrenadante filtrado. ¿Sí? O sea, en este caso, los principales factores de virulencia serían metabolitos secretables de la bacteria durante la fase de crecimiento vegetativo, que se van acumulando en el cultivo. Después, lo que hicimos fue evaluar la actividad tóxica del sobrenadante filtrado y del sobrenadante filtrado autoclavado. De esta forma queríamos ver si esos metabolitos o factores de virulencia eran termolábiles o termoresistentes. ¿Sí? Y lo comparamos, ¿sí? Habíamos evaluado, vimos que todas estas cepas producían un metabolito, en este caso es inespecífico, ¿sí? Que se conoce como beta-exotoxina. Hay algunas cepas de Bacillus thuringiensis que producen este metabolito que es inespecífico, y por ende, básicamente, las cepas que producen estos metabolitos no están autorizadas para usar en bioinsecticidas. ¿Sí? Y lo asociamos en este momento con el perfil de genes pesticidas que tenía cada cepa. En este momento, cuando desarrollamos este estudio, no existían las técnicas tan desarrolladas como hoy de secuenciación masiva. ¿Sí? En este momento usábamos amplificación génica PCR y muchas variantes de esas PCR para lograr ese perfil de genes pesticidas. Básicamente mi tesis doctoral se basó en estudiar una colección que tenemos en el laboratorio con respecto a los factores de virulencia que tienen esas cepas. ¿Sí? Y fue una por una. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo fue mutando eso a lo largo del tiempo, donde en un principio eran básicamente PCRs, después las asociábamos con enzimas de restricción para generar perfiles que nos podían distinguir los genes que producía. Después, a medida que fue avanzando la tecnología, incluimos la secuenciación de esos productos de amplificación génica por Sanger. Y ahora, después, lo más reciente es las técnicas de secuenciación masiva de secuenciación masiva como Illumina, Nanopore, que es lo que voy a ir cerrando la charla sobre implementando esas técnicas. Y ahí lo que vimos es que algunas cepas tenían diferencias significativas entre la fracción del sobrenadante filtrado y el autoclavado, otras que no, como la mayoría. En esos casos donde no hubo diferencias entre el sobrenadante filtrado y el sobrenadante filtrado autoclavable, algo que me olvidé decirles, este metabolito es termoresistente. ¿Sí? Entonces, al no observar diferencia entre el sobrenadante filtrado autoclavado y no autoclavado, pudimos atribuir la actividad insecticida a este metabolito. En cambio, además de asociarlo a la beta-exotoxina, ¿sí? Porque vemos que en el sobrenadante filtrado autoclavado hubo actividad y sabemos que produce el metabolito, pudimos asociar también a la presencia de otros factores termolábiles, como podría ser una CRI1 en particular, que es la CRI1IA. Y a partir de acá, hubo otros estudios donde se han clonado, que ya acá eso en colaboración con otro colega de mi instituto, Marcelo Berreta, que algunos lo conocen. Se hicieron estudios de expresión y evaluando la acción de esta toxina aislada del resto de las cepas y su efecto sobre Anthanomus grandis, con buenos resultados
en ese momento. Este es otro enfoque, un enfoque toxicológico, pero en este caso indirecto. Acá lo que evaluamos, en vez de evaluar directamente la actividad de las cepas, tenemos las proteínas, porque generalmente, como ustedes ven, en general, lo que yo les decía, una cepa en particular genera una batería de proteínas pesticidas, ¿sí? Pero en la cual yo no sé exactamente cuánto cada una aporta a esa toxicidad global. Entonces, otro enfoque que yo puedo para estudiar una plaga, en este caso, este ejemplo está asociado a una plaga, en ese momento era plaga, ya hoy no es, que se conoce como Epinotia porema, en ese momento cuando lo estudiamos, era una plaga principal en soja. Probamos, este trabajo lo hice en el laboratorio de Alejandra Bravo en México. Probamos proteínas individuales de Bacillus thuringiensis. ¿Sí? Todas estas se han asociado históricamente a actividad insecticida en lepidópteros, y donde realizamos estudios más finos, usamos otro tipo de ensayos donde son ensayos cuantitativos, donde el parámetro para cuantificar la virulencia es la concentración letal media, ¿sí? A menor valor de concentración letal media es más tóxica la toxina, ¿sí? Por eso, si ustedes ven acá, tenemos la concentración letal media, bueno, otros parámetros estadísticos que nos hablan sobre la calidad de los bioensayos, y en donde determinamos que la proteína Cri1AB era la más tóxica para Epinotia porema, o podemos decir, Epinotia porema es la más susceptible a Cri1AB. Seguido por Cri1AC, y después en otro nivel más o menos equivalente, la Cri1A y estas otras toxinas, ¿sí? La Cri1DA no resultó tóxica. En otra serie de bioensayos lo que probamos fue empezar a ver cómo interactúan esas toxinas entre sí, ¿sí? Entonces se hicieron mezclas de las toxinas y las ensayamos en los bioensayos. Las probamos en los bioensayos con las larvas neonatas de Epinotia. Y en base a esos bioensayos determinamos lo que es la concentración. En todos estos casos se probó en relación 1 a 1, ¿sí? la toxina, y obtuvimos los valores de CL50 experimental, ¿sí? Para yo poder interpretar cómo es la interacción, existe lo que se conoce como la fórmula de Tabashny, que es un investigador estadounidense que ha estudiado por mucho tiempo también la interacción de las toxinas, sobre todo en relación a las toxinas CRI en cultivos BT, para tratar de entender la selección de organismos resistentes. En esta fórmula yo la puedo usar para tratar de interpretar cómo es la interacción entre esas toxinas en la mezcla, ¿sí? Y en base a esa fórmula yo puedo calcular la concentración letal 50 teórica. Para ello voy a necesitar, en realidad A y B es cada una de las toxinas. Por ejemplo, acá sería Cri1A, sería la A, Cri1AB sería la B. Esto es la proporción que está en la mezcla, está 1 a 1. Y este valor de CL50 es el valor de cada toxina individual en los ensayos anteriores que les mostré. Y con aplicando esta fórmula, calculo la concentración letal media.
el cociente entre el cociente entre la CL50 teórica y la concentración letal 50 práctica, en base a eso voy a poder calcular el factor de sinergismo, ¿sí? Una interacción entre dos o más toxinas puede ser aditivo, ¿sí? Un efecto aditivo, puede ser un efecto antagónico o puede ser un efecto sinérgico, ¿sí? Un efecto sinérgico es cuando yo aplico dos cosas, en este caso dos toxinas, y el efecto, para que sea sinérgico, es que el efecto es mayor si yo lo hubiese dado individualmente, ¿sí? Y esta fórmula, ese cociente, lo que me ayuda es visualizar eso. Si es menor a 1, por ejemplo, me va a estar hablando que el efecto es antagónico, ¿sí? Como en estos casos. En otros es cercano a 1, o sea, es aditivo. Y en otros casos puede ser sinérgico, como en este caso, ¿sí? Entre CRI1BA y CRI1CA. Y esto puede estar dado muchas veces por la interacción con los receptores, que eso es el otro enfoque, ¿sí? CRI1AB y CRI1C se podría utilizar para un control óptimo de pinotia. A pesar de CRI1BA y CRI1DA demostró ser la única mezcla con efecto sinérgico, su utilización no representa la mejor opción debido a su baja toxicidad. Esto en su momento estaba pensado en el caso hipotético de desarrollar una planta de soja transgénica para controlar esta plaga, ¿sí? En complementación con estos bioensayos, lo que se hicieron también, esto es una complementación a esos ensayos, ese enfoque toxicológico indirecto que yo les comentaba, lo que se hicieron acá son ensayos de unión entre lo que son vesículas de membrana del intestino del insecto, ¿sí? Lo que yo hago es disectar los insectos, las larvas de los insectos, quedarme con los intestinos y a partir de eso quedarnos básicamente, en realidad, formar estas vesículas a través de un proceso de centrifugaciones diferenciales, formar lo que se conoce como vesículas membrana, que lo que están enriquecidas son en ese ribete en cepillo que tienen las células del epitelio, bueno, ahí a donde están los receptores. Entonces, por ende voy a tener los receptores de las toxinas CRI. Entonces lo que se hace, o sea, acá tenemos ensayos de unión de toxinas CRI activadas, o sea, de la toxina activa, en este caso con tripsina, y biotiniladas a las vesículas de membrana del intestino medio de Pinotia. Y esto un poco ayudaba a correlacionar con los estudios, con los bioensayos. O sea, si veo actividad, se tiene que unir al receptor. Y eso es lo que veo acá. O sea, la toxina marcada se une a las vesículas. O sea, se están uniendo a los receptores. ¿Se acuerdan? En el caso de CRI1D no era activa, no era tóxica. No hubo unión, ¿sí? Hay una correlación, están los receptores para esas toxinas en Pinotia. Y en este caso, esto para mí lo más interesante, se llaman ensayos de unión de competencia homóloga y heteróloga, donde tomamos las dos toxinas más activas en Pinotia, marcadas, y las pusimos a competir con, en este caso, en un exceso de CRI1AB y en este caso un exceso de CRI1C para que compitan con la toxina. Lo que se deduce de esto, ¿sí? Como estamos en otro momento, si tienen dudas se lo explico mejor. ¿Sí? Lo que deducimos de esto es que el uso simultáneo de CRI1AB y CRI1C en organismos genéticamente modificados debe ser evitado debido a que ambas toxinas compartan el mismo sitio de unión y además mostraron un antagonismo moderado. Y esto desprende acá, ¿sí?
porque vimos que la unión es específica a los receptores y a su vez el competidor la desplaza del sitio de unión, por lo que no la vemos unida, en este caso es muy poquito. ¿Ven? O sea que además las dos toxinas comparten el mismo receptor. Pensando en una planta transgénica, lo que yo voy a tratar de tener es que dos toxinas distintas que tengan mecanismos de acción distintos, o sea, que se unan a receptores distintos. Porque si no, de ahí vienen los problemas con las primeras plantas BT, tenían solamente, por ejemplo, el primer maíz BT producía solamente CRI1AC. O sea, no pasó mucho tiempo hasta que empezaron a aparecer insectos resistentes, porque en ese caso tengo una sola molécula. Pasa lo mismo que con un insecticida químico. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja en un bioinsecticida? Que tengo una batería. Si hay un organismo que es resistente a una toxina, por ahí tengo 2 o 3 todavía, va a funcionar. Por eso las plantas BT nuevas fueron apilando genes CRI, otros genes pesticidas, y que con distintos modos de acción. Bueno, y acá me iba, no sé cómo ando de tiempo. ¿Qué hora es? Empezamos el cuarto. Sí, ponele, te quedan 15, 20. Bueno. Pues me conoces, ¿no, Fernanda? Sí, entonces. Bueno. Estás en mediodía. La idea acá es empezar a contar para estudiar los factores de virulencia, pero implementando un enfoque que yo llamo genético, ¿sí? Básicamente basado en secuenciación masiva de genomas, usando las tecnologías como Illumina y Nanopore. En este caso les cuento un ejemplo de una cepa argentina de Bacillus thuringiensis que la teníamos hace muchos años en el laboratorio, se venía estudiando, era una cepa típica, en su momento no se consideró no tóxica porque en realidad no le habíamos encontrado a qué era activa. ¿Sí? A veces uno dice, esa no tiene actividad tóxica, pero es porque no probó justo en el insecto. ¿Sí? Pero bueno, habíamos probado en muchas especies de los órdenes con lo que más se conoce que es susceptible de Bacillus thuringiensis, no habíamos encontrado actividad insecticida para esta cepa. Y era muy interesante, ¿sí? Hasta que muchos años después yo me había empezado a interesar por el tema de los nemátodos, ¿sí? Y bueno, habíamos empezado a poner una cría artificial de un nemato de vía libre en el laboratorio. Es un nemato que se conoce como Panagrelus redivivus. Y bueno, era lo único que nos faltaba probar en ese momento. Y bueno, le encontramos actividad nematicida, ¿sí? Nosotros este nemato lo usamos no es un nemato de importancia en el sector agropecuario o en el agrícola, sí lo usamos como modelo de investigación, ¿sí? Y vimos que esta cepa tenía una alta mortalidad. Básicamente, para que ustedes se imaginen, es muy fácil cómo hacemos los ensayos. Cultivamos en una placa de Petri con un medio nutritivo de esporulación, ¿sí? Hacemos que crezca de forma de césped la bacteria en toda la placa. Y una vez que está esporulada, o sea que se formaron los cristales, tiramos una suspensión con un número determinado de nemátodos y a las 24 horas contamos tantos campos y sacamos un porcentaje de mortalidad y lo comparamos con control de mortalidad natural. Bueno, lo hicimos en ese momento, hace un tiempito, extrajimos el DNA, lo secuenciamos. No sé si han cursado, sobre todo a los estudiantes, si han cursado materias relacionadas a la biología molecular.
tienen ideas sobre lo que es la secuenciación masiva con Illumina. Bueno, entonces voy a ir un poquito más rápido. Se secuenció por Illumina y logramos tener un genoma borrador de esta cepa. Básicamente, la información genética que obtenemos no solamente la vamos a usar para predecir el perfil buscar en ese genoma y ver el perfil de genes pesticidas que tiene esa cepa, sino también para una correcta identificación de la especie. ¿Por qué? Bacillus thuringiensis forma parte, es un bacilo gram positivo. Tradicionalmente, el manual Bershey de sistemática define a la especie Bacillus thuringiensis como un bacilo gram positivo esporulador que forma cristales parasporales con actividad insecticida. Por eso, en un momento, todo lo que era bacilo esporulador formaba cristales. Bueno, aunque no tenga actividad insecticida, lo poníamos como Bacillus thuringiensis. Pero bueno, no cerraba el tema de que no tenían actividad frente a ningún invertebrado. Por eso tenemos, en la colección tenemos entre un 5% de las cepas que no producen cristales, son bacilos esporuladores, cumple todo, pero no tiene actividad insecticida. Gracias a la secuenciación masiva, todo lo que se ha avanzado mucho en el último tiempo para la correcta identificación, no solamente de las bacterias en general, sino particularmente también de las bacterias dentro del grupo Bacillus cereus, dentro del cual está Bacillus thuringiensis, un patógeno de insectos, Bacillus cereus propiamente dicho, que es un patógeno humano, Bacillus anthracis, que es también patógeno humano, Bacillus thuringiensis, entre otros. ¿Sí? Históricamente esas bacterias se han diferenciado en realidad por los factores de virulencia que producen. ¿Sí? Y generalmente esos factores de virulencia están codificados en plásmidos. ¿Sí? Por ejemplo, Bacillus thuringiensis se caracteriza por tener muchos plásmidos y una buena parte de ellos de alto peso molecular. En esos plásmidos de alto peso molecular es donde generalmente se encuentran los genes CRI, por ejemplo, los genes pesticidas en general. ¿A lo que iba esto? Bueno, cuando se empieza a estudiar, en este caso, bueno, lo que se hizo una comparación de genomas secuenciados con genomas secuenciados y agrupó claramente, en este caso no teníamos problema, dio Bacillus thuringiensis, la mayor similitud con Bacillus thuringiensis. Pero en otros casos vemos, como vamos a ver más adelante, no sé, hay especies de Bacillus cereus que por comparación uno generalmente compara con las cepas tipo, ¿no? Debe pasar con los hongos, con los insectos, se comparan con especies tipo o cepas tipo. Dentro del grupo Bacillus cereus son prácticamente, con las técnicas anteriores, genéticamente y fenotípicamente eran prácticamente indistinguibles. ¿Sí? Se diferenciaban por la formación del cristal, pero bueno, cuando empezamos a hilar más fino, al estar también esos factores de virulencia en plásmidos, tiende a ocurrir intercambio de material genético, y entonces vamos a ver que hay otras especies dentro del grupo Bacillus cereus que también son formadoras de esporas, de cristales con actividad insecticida. Pero bueno, en este caso nos ayudó para la correcta identificación, pero lo más interesante es que pudimos detectar genes asociados a proteínas, a 3 proteínas pesticidas, 2 de ellas sí con actividad reportada en nemátodos, y en este caso lo que nos hizo pensar es que esa actividad que vimos inicialmente estaba dada por cristales, ¿sí? O sea, por la ingestión de los nemátodos, ingirieron cristales y los mató.
No obstante, nos queda probar que estas, obviamente, las dos sean las responsables, pues alguna de las dos no lo sabemos. Más recientemente, en el laboratorio, este año, pusimos a punto Leila, la técnica del laboratorio, puso a punto una técnica para la detección de compuestos volátiles, orgánicos volátiles, ¿sí? Que en la literatura se han asociado con propiedades nematicidas. Entonces, bueno, pusimos eso para ver si esta cepa producía, entre varias, este tipo de compuestos orgánicos, y bueno, pudimos evidenciar que también producía compuestos orgánicos volátiles. O sea, todavía no terminamos de analizar esta cepa, está en un continuo, todavía tenemos que indagar más en el genoma para ver qué genes podrían estar asociados a estos compuestos orgánicos volátiles, pero entonces, en conclusión, en esta cepa, la actividad nematicida estaría dada no solamente por proteínas de los cristales, sino también por unos compuestos volátiles que la bacteria iría liberando en el medio. Este es el caso que les comentaba. Este es un caso de una cepa nativa de Bacillus thuringiensis originalmente, que ahora la renombramos Bacillus thoyanensis biovar thuringiensis. Esto en base a lo propuesto por una investigadora que se llama Carroll en un trabajo donde analiza los genomas de las especies del grupo Bacillus cereus, y en donde es una cepa de Córdoba. Es un trabajo hecho con un colega que se llama Leopoldo Palma, ahora está en la Universidad de Valencia, y en donde es una bacteria formadora de cristales bipiramidales, en la que en su genoma encontramos esta cepa tiene actividad en lepidópteros y coleópteros, y detectamos algunos genes pesticidas. Pero lo más interesante de acá, lo que nos ayudó a ver que no solo Bacillus, hay 2 o 3 especies más que se han reportado como formadoras de cristales, además de Bacillus thuringiensis. Pero bueno, acá describimos por primera vez una especie también del grupo Bacillus cereus, conocida como especie Bacillus thoyanensis, que es productora de cristales con proteínas insecticidas y actividad insecticida comprobada, ¿sí? Así que lo que destacamos es que, bueno, ahora estamos estudiando y empezamos a ver que hay más especies no traje todo para mostrar, pero en las colecciones hay más especies de la especie thoyanensis productoras de cristales, algunas sin actividad insecticida, otras con actividad insecticida, otras con actividad nematicida. Así que, bueno, estamos ahí estudiando todo esto. Este es el ejemplo de otra cepa, la que les decía de Bacillus thoyanensis, formadora de cristales en su momento, que la particularidad, cuando la aislamos, generalmente lo que les decía, este es un esporangio, cuando termina el proceso de esporulación, va a liberar esporas y cristales. Lo que pasaba con esta bacteria cuando la miramos al microscopio y la tenemos cultivando en un medio líquido, pasa lo normal, pero en un medio sólido no termina de lisar. Es como que algo pasa ahí que no terminamos todavía de entender bien, si es que tiene algo que no permite que la célula se lise en un medio sólido, ¿sí? Cuando lo cultivo en un medio sólido, en una placa, y lo dejo, nunca termina de lisar. Y vimos eso, la espora, un cristal grande, ovoide, y no sabemos si esto es otro cristal chiquito, ¿sí? En su momento, esa cepa, que era un Bacillus thuringiensis, era una de las cepas atóxicas, también la probamos inclusive en nematodos, y en ninguna tiene actividad, ¿sí?
le asociamos, esos cristales están asociados a una proteína de aproximadamente 130 kilodaltons y estimamos nosotros más o menos 210 kilodaltons. Que en su momento, cuando teníamos la microscopía, mi análisis muy básico era, bueno, el cristal grande, proteína de 130 y el chiquito de 210. ¿Sí? En realidad es por la cantidad de proteína. Pero bueno, cuando extraemos el ADN, hacemos la secuenciación por Illumina y queremos confirmar la identificación, que en realidad es un Bacillus thuringiensis, no es un Bacillus thuringiensis ni Bacillus cereus, ¿sí? Y en su genoma no encontramos ningún gen o marco de lectura abierta con similitud con los genes pesticidas conocidos, ¿sí? O sea, no hay actividad tóxica para nada, no encontramos. Entonces la pregunta es: ¿de qué están hechos estos cristales? Esto lo hicimos en colaboración con Juan Luis Jurat Fuentes de la Universidad de Tennessee el año pasado. Analizamos la composición de los cristales por cromatografía líquida y espectrometría de masas y vemos que lo que hicimos fue cortar esta bandita y mandarlas a analizar por proteómica, hacer un análisis proteómico a cada una de esas. Y como ya teníamos el genoma, bueno, en base a los péptidos que nos daba ese análisis, tratar de buscar en el genoma a qué se lo podíamos asociar. Y bueno, en ambos casos, la proteína 130 y 210 coinciden con una proteína hipotética de 130 kilodaltons aproximadamente. Es hipotética, no sabemos, seguimos todavía y no sé si vamos a poder saber. Pero bueno, lo que nos queda es, posiblemente esta sea en algún momento, pensamos, un dímero. No lo tenemos claro todavía. Pero bueno, la idea es que tendríamos que clonar este gen, expresarlo en E. coli en principio, y ver si encontramos actividad insecticida en algo o ver. Pero bueno, todavía sabemos que no sabemos bien qué sería esto, ¿sí? Lo que sí sabemos es que es una variante de Bacillus thuringiensis que produce cristales sin actividad pesticida conocida y están compuestos por una proteína con función desconocida hasta el momento. Y esto sí es lo último. Ahora sí, Fernanda. Y esto también es, esto es algo reciente. En realidad terminamos de analizar los resultados el viernes pasado. Salió recién del horno, sí. Y lo traje también acá porque surgió también de esta relación que tenemos entre el CEPAVE y el IMISA. Mediados de... Eliana, ¿cómo te va? A mediados de abril, si no me equivoco, o fines de abril, no me deje mentir Eliana, te contactaste con Silvia de nuestro instituto, porque, bueno, Eliana, hasta donde yo sé, tiene una cría artificial de Plodia interpunctella, un lepidóptero, es plaga de granos almacenados, y estaba teniendo problemas con una alta mortalidad en la cría. Entonces, bueno, como sabía que nosotros en el IMISA se trabajaba estudiando entomopatógenos, a ver si le podíamos dar una mano para ver qué era lo que estaba pasando ahí. En su momento, bueno, dijimos, bueno, algunos buscaron hongos, virus principalmente, porque estábamos más para el lado de que podía ser un virus o una bacteria. En realidad, mi primera impresión, yo no pensé que era una bacteria, ya les estoy adelantando el final, el causante de esa epizotia. ¿Por qué no estaba convencido? Porque
de todos estos años, yo en 2002 entré al INTA. Desde ese año nunca había escuchado que haya infecciones por Bacillus thuringiensis en cría de insectos. Por lo menos en las que nosotros sí había reportes en la bibliografía, eran muy puntuales y siguen siendo muy puntuales, particularmente también en Plodia. ¿Sí? Hay algunos en Plodia y en Cidia pomronella, que es la Carpocapsa. Pero si son 5 los reportes, son muchos. Entonces dije, bueno, no nos costaba nada analizar, sembrar una placa. ¿Por qué? Porque si era un bacilo, esporulador, lo miraba en el microscopio, tenía cristales, bueno, podía ser un BT. Pero la verdad, no creíamos. La sorpresa fue que, bueno, en un momento, esto fue abril de este año, mayo, Augusto Salas, bueno, saben que trabaja mitad en nuestro laboratorio y mitad con Fernanda acá, nos trajo las larvas muertas de Plodia al laboratorio y Augusto con él, con una aguja y una jeringa estéril muy chiquita, tomamos la hemolinfa, la resuspendimos en un buffer, lo pasteurizamos. ¿Para qué? Para evitar, si era BT, que es un esporulador, nos eliminábamos toda la flora acompañante y la sembramos en placas de Petri. A su vez, en paralelo, yo acá lo que voy a contar es con a una sola cepa que la llamamos, la depositamos en la colección, se llama INTA L4041. En realidad, también habíamos analizado un pool de 15 larvas y en ese pool también obtuvimos lo mismo. Pero así que para los estudios que siguen nos quedamos con uno. Así que en su momento dije, wow, es re interesante, digo, un BT que está produciendo. Y ahí surgió la duda de qué proteínas estaría produciendo. Simultáneamente se fue dando todo, fue una vorágine, ¿sí? Pues se fue dando todo simultáneamente. Justo en el laboratorio me había contactado un chico de la Universidad de San Martín que quería hacer la tesis final. Y bueno, dale, sí, algo te vamos a encontrar. Y justo surgió esto, porque iba a trabajar con otro tema. Y habíamos aislado esta cepa. Y bueno, vamos con esto para adelante. Este chico, a su vez, es pasante en una empresa que se dedica a la secuenciación masiva, brinda el sector agropecuario, análisis de cepas, o sea, venía con cierto background en bioinformática. La verdad que en la universidad de ellos también les han dado un muy buen background de bioinformática. Y bueno, esta es la cepa que aislamos de Plodia, un bacilo gram positivo a las 24 horas, que tarda un poquito más en esporular, generalmente a las 72 horas, pero no, para llegar a un 95% de esporulación tardó un poquito más. Y lo que encontramos que producía únicamente cristales bipiramidales, ¿sí? Que lo asociamos a una proteína principal de 130 kilodaltons. Todo esto nos hacía predecir la actividad en Lepidopteros. O sea, ya veníamos diciendo, bueno, tenemos casi seguro, la aislamos de la larva. Tiene todo esto y bueno, este fue el causante de la mortalidad y el causante del episodio. Pero todavía no lo podíamos confirmar. Preliminarmente, como todavía no teníamos larvas de Plodia para probar, probamos algunos insectos, 2 especies que tenemos en el instituto, una en el laboratorio, Coleoptero, Alphitoides aperinus, que probamos las esporas y los cristales en unas concentraciones muy altas, como le doy un ladrilloso en la cabeza y veo si se muere o no se muere, básicamente. No tiene actividad en coleópteros y sí mostró, como era de esperar, actividad en lepidópteros.
otro pasito más para estar casi seguros que lo que había matado a Plodia era esta bacteria. Después, ahí bueno, intercambiando a través de Augusto con Eliana, recibimos algunos huevitos, ya la cría parecía que andaba ya mejor, por lo que yo fui escuchando, y tuvimos huevitos de Plodia y pudimos poner a punto un bioensayo. En este caso, lo que usábamos eran semillas de girasol peladas, embebidas probamos también dietas artificiales, todo esto en este tramo. Hicimos, la verdad que estoy re contento porque hicimos un montón de trabajo. Y vimos en esas condiciones del ensayo que a medida que avanzaba el tiempo aumentaba la mortalidad en Plodia, ¿sí? No llegó al 100%, pero casi un 90%, ¿sí? En estas condiciones. Estos son ensayos en incorporación en dieta. Y acá probamos una concentración también de 100 microgramos por mililitro, pero la semilla embebida en esa suspensión. Seguramente si lo hacíamos en incorporación en dieta iba a matar el 100%. Bueno, le dimos mucha toxina. Nosotros queríamos descartar. Bueno, y acá, como queríamos, la verdad la intención nuestra era corroborar que era el agente etiológico de esa epizotia en Plodia. Bueno, analizamos los postulados de Koch, el cumplimiento de los postulados de Koch con la cepa, y vemos que cumple el primer postulado, ¿sí? Que lo que dice la bacteria, ¿sí? Está presente en las larvas muertas de Plodia, ¿sí? La sacamos de ahí. Se cumple el segundo postulado, la cepa se cultiva exitosamente en el laboratorio. Obtuvimos cultivos puros para poder estudiarla. Tercer postulado, teníamos el cultivo puro, se la dimos de comer a Plodia y la mató, provocando una alta mortalidad, demostrando su patogenicidad. Y bueno, aunque no pudimos, no nos dio el tiempo para probar, la verdad no se nos había ocurrido en ese momento, ya estábamos contentos con este punto, hacerle el reaislamiento, por lo que no cumplimos exactamente el cuarto postulado, pero la alta mortalidad y la presencia de cristales bipiramidales con esta banda en el gel, característico de bandas de Bacillus thuringiensis específicas para lepidópteros, refuerzan la implicación causal de esta cepa en la epizotia. Simultáneamente, ya estamos, con esto termino, íbamos a hacer la secuenciación de Illumina para simplemente queríamos ver qué genes pesticidas portaba, pero en asociación con esta empresa que se llama Elitron Biotech, en la que Agustín está haciendo y yo ya los conocía, los chicos son chicos de CONICET que armaron su empresa, ahí hicieron la secuenciación por nanopore, y juntando las secuencias de nanopore con las de Illumina que ya teníamos, logramos cerrar el genoma de esta cepa. Lo más interesante es que describimos, esta cepa estaría formada por un cromosoma circular y 3, 6, 9, 10, 11 plásmidos, de los cuales los 3 más grandes son los que portan los genes pesticidas. Algo que no les comenté, es algo que también me interesa a mí particularmente, es cómo se agrupan estos genes pesticidas en los plásmidos, y logramos, generalmente se asocian a islas de patogenicidad, o sea, regiones genómicas donde se agrupan, generalmente están agrupados los factores de virulencia y se caracterizan además por tener otros factores de virulencia posiblemente y generalmente asociados a elementos móviles, muchos de ellos siempre flanqueando generalmente esa región. Por lo que pudimos describir el entorno genómico de estos genes. Y algo muy interesante, todo esto están en estos plásmidos, encontramos una proteína similar a una SPP1A en el cromosoma.
Estas proteínas están asociadas a toxicidad en lepidópteros y en cucarachas, no me acuerdo cuál es el... sí. Pero cuando se la administra por inyección, no por vía oral. ¿Sí? O sea que esto podría ser interesante también ver cómo expresarla de forma heterónima y ver la actividad. Y bueno, muchas gracias por su atención. Este es nuestro laboratorio y gente con que mantenemos, gente que queremos mucho, que mantenemos vínculos. ¿Querés? Sí, si alguien quiere organizar alguna pregunta o si quieren que empiece yo. Bueno, primero gracias Diego por la charla, fue muy interesante. Nosotros en el caso del... También nos había dado Eliana y yo había identificado que había un vacío ahí, un posible BT, pero bueno, ya cuando ella te lo había llevado a vos, supimos que se quede el especialista, porque no podíamos llegar a hacer esto tan rápido ni llegar a hacerlo, ¿no? Porque no nos dedicamos a algo. Pero bueno, con cucarachas, si vas a probar, avísame, porque nosotros tenemos cría, así que ahí podemos hacer nuestra línea de colaboración en ese caso. Cuando ustedes tienen esta gran cantidad de cepas en la colección y ven que tienen beta exotoxinas, veo que siguen esos trabajos, pero las descartan después, esas no pueden llegar a formular, ¿no? Claro, esas las descartamos para incorporarlas como un ingrediente de un bioinsecticida. ¿Sí? Pero bueno, a veces, como vimos, la utilidad también es para el desarrollo de plantas transgénicas, que si bien nosotros no las hacemos las plantas transgénicas en el instituto, sí estamos vinculados con otros grupos de INTA que son los que se dedican a eso y tienen, bueno, por ejemplo, el tema de CRI1I que mostré en Picudo, eso es parte de un proyecto muy grande con las provincias del noreste de Argentina para buscar de herramientas para el control del picudo y bueno, de ahí surgió esta toxina con otras donde se está evaluando la incorporación en plantas de algodón. Muy interesante eso. Y en relación a los dos productos que ustedes desarrollaron desde el INTA, ahí ¿esos productos llevan la cepa estándar o cepas que tienen ustedes en la colección? Bueno, eso es muy importante, sí. Para el caso del bioinsecticida para el control de Aedes, esa es una cepa de referencia internacional. Teníamos en la colección cepas más activas, lo que pasa que en ese momento, por cuestiones del protocolo de Nagoya, bueno, se decidió, porque se necesitaba tener la herramienta, se eligió usar esa cepa que es muy activa. Pero en el caso de los bioinsecticidas para el control del Phytobius, del escarabajo de la cama de pollos, es una cepa nativa de la provincia de Buenos Aires, de la cual tenemos pedido tenemos en este momento tenemos aprobada el permiso de la provincia de Buenos Aires. En realidad le informamos a la provincia que estamos trabajando con esto y que me comprometo a que si en algún momento surge algún interés comercial de esto, yo soy como responsable de que se haga valer eso. Claro, sí. Un protocolo de Nagoya. Sí. Y lo último... Sí, perdón, eso es muy importante. Desde el instituto se está dando tratando de poner en valor, de ajustarnos a todo lo que es el protocolo de... los permisos de colecta, solo con la colección. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, mucho papelerío sí. y de a poco vamos llevando a tener todos los papeles de casi todas las cepas, pero también lleva mucho tiempo. Sí, acá en realidad lo que se solicitó fue como un permiso de uso, porque acá en realidad esto está desde antes hay muchas cepas que están antes de la firma del protocolo, pero bueno, no exime. Claro. Entonces lo que sí es, nos eximimos de los permisos de colecta, bueno, eso pues ya fue, Claro. ya estaba. Lo que sí se pide como un permiso de uso. Y ahí uno firma como el compromiso de que
si surge algo. Diego, sobre las cepas nativas que tendrían de BTI, Sí. ¿tienen alguna idea? Porque hay una demanda altísima, hay muchos productos dando vuelta en el mercado local. Sí, Que no son buenos. Sí, eso te iba a decir. Que los hemos evaluado incluso acá, con las UTIs y todo, y la verdad que hay pocos con lo requerido. Entonces, si tienen pensado ustedes sacar algún producto y salir al mercado, porque se está dando como, digamos, sí. incluso como estrategia a nivel local, la búsqueda ya sabes que hay se encontraron regiones de resistencia en todas las poblaciones de Egipto, y se encontramos colaboración con Sheila Ons. Pero ¿con BTI? No, con piretroides. Sí, entonces sí. Lo que se está yendo directamente, básicamente, es a buscar BTI para el manejo integrado. Entonces, la verdad que estaría bueno tener productos que sean buenos. Sí, digamos, es como una línea que no seguimos porque en realidad desarrollamos esa herramienta. Es muy efectivo. Sí. Las otras cepas eran muy similares en perfiles de genes y producían por ahí, tenían un poco más de actividad, pero no, en ese momento no encontramos algo que todavía sea superior a BTI. Sí. Y es algo que hace años ya que no, sí esporádicamente, que bueno, a veces te pedimos porque ya para hacer algún ensayo puntual, pero no es algo que está en desarrollo, el INTA lo tiene disponible para el que lo quiera producir. Lo que pasa es que, lo que le decía, no es simplemente, porque muchas empresas, tenemos la verdad que mucha demanda de consultas, pero después nos llegan, porque hay que saber además. Sí. Y nosotros... Sí, no sé exactamente ahora cuál. En su momento, perdón, por ahí para los chicos, este producto a base de BTI en su momento significó un reemplazo de importaciones. Por eso en ese momento había productos a base de BTI en el mercado, pero eran importados, y en ese momento el nuestro fue como un reemplazo de exportaciones, por eso fue muy interesante. Y después de ahí empezaron a aparecer un montón. Y ahora me parece que debe haber un montón también. Varios, sí. Porque nosotros en realidad, supuestamente, dentro de los servicios que proveemos hay dos cepas que son de libre distribución. Obviamente cobramos por los gastos que una es BTI y otra es BTK para el control de lepidópteros, que son las cepas que se usan mundialmente, pero obviamente simplemente a las que consideramos que están en condiciones. Yo no sé si en algunos de esos casos serán las cepas que nosotros proveemos, pero bueno, muchas de las empresas creen que, como saben producir y formular bacterias, otras es lo mismo, y no. No es difícil, pero hay que tener otros equipamientos además. Sí. No, prácticamente casi todas las provincias están teniendo alguna empresita que está fabricando. Acá mismo en provincia de Buenos Aires creo que hay dos o tres. Bueno, Salta, Tucumán, Formosa, todas. Sí, Formosa. Pero no lo trae de acá, de Brasil. Así que, no, es interesante si hubiera algo. Bueno, en Formosa también, antes de lo de Salta, lo estuvieron produciendo y también distribuyendo gratuitamente en Salta, en Formosa. Después hubo cambio de autoridades, es una empresa, la Formet. Sí. Cambió autoridades, bueno, y ahí deben haber tomado otras definiciones y bueno. lo dejaron de hacer el nuestro. Ah, el de ustedes. Sí. Ajá. Teníamos el convenio firmado. Ajá. Yo lo último que voy a preguntar. De mi holística ignorancia, vos dijiste de Aedes aegypti como tenés un BTI para eso. ¿Es a ese nivel de especificidad o es a nivel de género? La verdad no. El punto de encima Aedes, ahora teóricamente no es Aedes aegypti, ¿no? Es otro género que tiene. O sea, está dirigido. Sí. No, es un poco más amplio. Mosquitos. Lo que pasa es que lo que pasa es que es muy eficiente en controlar Aedes aegypti. Y
por la importancia es Sí, que sí, sí, lo sí. nombramos. Sí, sí, sí. Perfecto. Pulicio y Simulios. Y simulios también. Mejor. No sé de ustedes, pero se lo han probado, pero... Supuestamente la cepa sí, pero básicamente es para eso. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, me interesa la parte de nematodos. Bueno, Sí. primero te quiero dar las gracias por la presentación. Muy No, buena. gracias, porque bueno. Pero, por ejemplo, la actividad nematicida, siempre es nematicida porque nos queremos deshacer de los nematodos malignos como los fitonematodos. Los ¿no? queremos apuntar ahí, ¿Y sí. por qué están utilizando Paragrelus? Entiendo, por practicidad vale, pero desde el punto de vista de aplicación, si yo veo un producto que está matando a un nematodo benéfico, no lo voy a llevar al suelo porque va a impactar. Sí, ese es un ¿no? dilema que tenemos. Primero se eligió como un modelo, porque ustedes saben, los fitonematodos los tenemos que criar in vivo, en plantas. Son difíciles después, laborioso para extraerlos, no son difíciles, pero sí es muy laborioso. Y este modelo para probarlo es muy, o sea, en un mes puedo probar toda la colección. Es cierto que lo que decís, porque es otra de las visiones que tenemos desde que vino Augusto al laboratorio, donde él también lo estudia como un impacto en especies no blanco. Exacto. Entonces, pero bueno, a veces también ponemos en la balanza. ¿Qué lo pienso yo? Ahora te dejo. Yo lo que pienso es también en una balanza. ¿Me mata un nemátodo, pero no me mata otra parte de la fauna? ¿O le tiro un químico que me mata hasta a mí? O sea, Sí. hay veces que cuál es el daño menor, lo consideramos en un punto de esa forma. No sé, Augusto, ¿qué querías decir? No, yo quería aclarar una cosita que varios de los problemas que tienen los productores, por lo menos a nivel local con los que yo he trabajado, es que de las plantineras o en los almácigos tienen fitonematodos. Sí. Y una idea, por lo menos mía, no sé si es muy viable, pero creo que sí, es aplicar en ese momento la bacteria y de ahí llevarlo a la siembra directa. Y otra cosa es que la aplicación, si es como muy localizada y queda circunscripta a la rizósfera, por ahí no, si bien sí mata organismos benéficos, en esa zona, en contacto directo con la raíz, que estarían principalmente los fitonematodos, no sería tanto el impacto en el resto del suelo, del cultivo. Pero lo de los plantines y el almácigo creo que sí estaría bueno aplicarlo. Sí. Sí, igual lo que nos pasa, perdón, Pati, que como aplican tanto insecticida, lo que veía Augusto en la tesis es que había al contrario, como resistencia. Solo habían Nacobus, que era un fitonemato, y directamente no hay ni nematodos benéficos, no hay nada por esos lugares. Porque el modo de acción es distinto en un nematodo bacterívoro por el tipo de boca para Sí, trabajar tal cual. con respecto a un fitonematodo, ¿no? Sí, igualmente, como etapa final, sí o sí vamos a tener que... Estamos en esa etapa tratando de... Algún en su ensayo momento- hicimos en planta. Claro, teníamos, nos agarró la pandemia, teníamos Meledoigine, Javánica, pero bueno, no llegamos a hacer las pruebas y nos agarró Igual el la encierro. acción final puede ser hacer una planta que tenga. Podría ser los también genes, que exprese, ahí lo se ideal vuelve es que plantita. exprese, bueno, hay también hay el doctor Aroyan Rafi ha evaluado algunos y no anduvo muy bien, pero no sé en qué, lo ideal es que también exprese principalmente en raíz, eso sería lo ideal. Pero bueno. Bueno, no sé si les quedan más. Yo quería hacer una última pregunta, Sí. lo de los volátiles, me pareció muy interesante, lo de la bacteria que decían. Esos volátiles no entendí bien, si tenía efecto nematicida o puede actuar como un atrayente en el caso de que la bacteria esté en el suelo. Nosotros lo evaluamos como nematicida, porque tenía ahí como en el efecto. diseño que tenemos, eran como unas placas, tenemos unas placas de Petri así grandes, donde se ponen dos con un cultivo de la bacteria
y 2 con los nemátodos. Entonces yo lo que voy viendo es a lo largo del tiempo cómo va, si hay volátiles, eso está cerrado, lo cerramos con parafil, y se va contando a ver por día cuántos mueren. En otros estudios que acá no mostré, sí vemos, bueno, hemos asociado en otras bacterias por proteasas que van secretando al medio, hemos asociado, bueno, ahora no me acuerdo, algo más les iba a decir y no me... ensayos de compatibilidad entre distintos biocontroladores, o también, sí, de atrayentes también, uno siembra en una placa, pone los nemátodos, ahora no me acuerdo exactamente cómo era el diseño, pone los nemátodos en un extremo y a tanto tiempo va con tanto... ¿Cuántos migran? Claro, cuánto migra para comparar con dos, por ejemplo, puedo poner una de la cual se alimenta, por ejemplo, que no es letal, y en el otro mi biocontrolador. Por ejemplo, con esta lo hicimos con una Escherichia coli y con la Intamio 4.4. Sí. Se iban todos allá, es como que se van a suicidar al es así, ¿no? Interesantísimo. Bueno, cualquier cosa igual ahora en el Sí, yo directo. después te Sí. Después en el corte le Bueno, pregunto. gracias. Muchas gracias. Bueno,